a todos. Hoy voy a preparar una receta muy sencilla y que da un resultado fabuloso. Un bizcocho básico sin gluten, que no lleva ni lácteos, ni grasa, ni polvo de hornear, lo que muchos conoceréis como levadura química o royal. Puedes emplear este bizcocho como base para tus tartas, aunque te diré la forma de prepararlo para que quede jugoso y puedas consumirlo igualmente sin necesidad de empaparlo con almíbar. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver cómo preparar este bizcocho básico sin gluten. Lo primero que voy a hacer es forrar el molde con papel de hornear. Esto facilitará enormemente la tarea de desmoldarlo. Mi molde tiene 22 centímetros de diámetro. Voy a forrar la base y la voy a engrasar muy ligeramente. Puede parecer algo exagerado, pero así te aseguras que no se pega ni un poquito. Voy a engrasar ligeramente las paredes del molde para que se pegue el papel de horno. Basta una cantidad mínima. Y voy a poner el papel en los bordes. Si tu molde es algo más pequeño y tienes miedo de que la masa se salga, puedes dejar que el papel de hornear sobresalga un par de centímetros por arriba. Tal como te comentaba, los ingredientes de este bizcocho son muy sencillos: huevos, harina, en este caso una mezcla de harina de arroz y almidón de maíz, azúcar y voy a añadir también ralladura de naranja, aunque se puede añadir otro aromatizante o no añadir nada. Para este bizcocho voy a emplear una mezcla a partes iguales de almidón de maíz, que hará el bizcocho más esponjoso, con harina de arroz, que hará el bizcocho más jugoso. Voy a juntar ambos y voy a remover para que se mezclen lo mejor posible. Comienza a calentar el horno a 165 grados. Separa las claras de las yemas de los huevos y colócalas en recipientes en que puedas batirlas. Si vas a comer el bizcocho solo, emplea huevos L. Esto hace el bizcocho más jugoso, pero puede que se contraiga un poco a salir del horno. Si vas a hacer una tarta y quieres que no se contraiga apenas, emplea huevos M. Yo estoy empleando huevos L. Una vez separadas, comienza a montar las claras. Bate hasta que dupliquen su tamaño y en ese momento añade la mitad del azúcar. Continúa batiendo hasta alcanzar el punto de nieve. Lleva tiempo, así que es recomendable emplear varillas eléctricas. Se puede hacer con varillas manuales, pero te va a cansar bastante el brazo y corres el riesgo de no montarlas lo suficiente. Cuando estén bien firmes, reserva y comienza a montar las yemas. Añade el resto del azúcar y el aromatizante elegido. Si añades la ralladura de un cítrico, emplea a ser posible uno de agricultura ecológica que no tienen pesticidas químicos. Y raya sin llegar a la parte blanca, para evitar un regusto amargo en el bizcocho. Remueve un poco con las varillas apagadas y bate ahora sí hasta que las yemas se vuelvan blanquecinas y tripliquen su volumen. Ahora tamiza parte de la mezcla de almidón y harina, un tercio aproximadamente. Añadirla poco a poco facilitará integrarla sin que se formen grumos. Cuando se haya integrado, añade otro tercio e integra igualmente. Verás que la mezcla ha espesado bastante, así que añade aproximadamente un tercio de las claras montadas y mezcla con movimientos envolventes para evitar perder el aire que hemos introducido al montarlas. Ahora que la mezcla es más blanda, termina de incorporar la harina. Y en cuanto la mezcla sea homogénea y sin grumos, incorpora el resto de las claras, añadiéndolas en varias tandas. Debes obtener una mezcla bien cremosa y aireada. Viértela en el molde. Y mueve este un poco para que la masa se asiente. Cuando el horno esté bien caliente, introduce el molde en la banda inferior del horno y hornea unos 35 o 40 minutos a 165 grados con calor arriba y abajo. Transcurridos unos 32-35 minutos, pincha al centro, ya que dependiendo de tu horno y de tu molde, puede que se haga más rápido. Si el palito sale algo manchado, como el mío, deja unos minutos más en el horno. Pero no te sobrepases para que el bizcocho no quede seco. Ahora está perfecto. Apaga el horno y deja el bizcocho un par de minutos dentro, con la puerta entreabierta,
para que no se baje por el choque de temperatura. Pasados unos minutos, saca del horno, desmolda y coloca a ser posible sobre una rejilla para que se enfríe. Transcurridos 10 minutos, quita el papel, que como ves, sale de maravilla. Y si vas a cortarlo, espera a que enfríe completamente. ¿Ves lo que te decía? Al emplear huevos L ha bajado un poquito en el centro. Pero no es mucho y el bizcocho queda más jugoso que cuando la proporción de huevo con respecto a la de harina es un poquito menor. Pero lo dicho, si no quieres que se baje, emplea huevos M. Por supuesto, si quieres un bizcocho más alto, puedes emplear un mueble más pequeño o emplear más cantidad de todos los ingredientes. En ese caso, tendrás que alargar el horneado. Si vas a usarlo como base para una tarta, humedécelo un poquito, con almíbar, con café. Si bien no es imprescindible, porque no es un bizcocho seco, gana mucho en jugosidad. Y si vas a consumirlo sin rellenar, guárdalo bien cerrado. Al ser un bizcocho que no lleva grasa, se seca un poquito antes. Aunque mojado en un cacao o un café, sabe a gloria. Y nada más por hoy. Yo voy a comer un trocito con el café y espero que os animéis todos a prepararlo en casa. ¡Un saludo a todos!